podría explicarnos sobre el falso rapto. En la escritura se nos revela en 1 Corintios 15 y en Tesalonicenses, Pablo nos habla de lo que va a ser el arrebatamiento, que va a ser durante la séptima trompeta. Dice la última trompeta. Cuando vemos el Apocalipsis hay 7 trompetas, por ende se deduce que la séptima sea la última. Es lógico, ¿verdad? Entonces, curiosamente para los cristianos no es así. Por otro lado, son 7 trompetas. Pablo dice la última, quiere decir la séptima. Cuando uno va y lee Apocalipsis, ve que tocan la séptima trompeta, nos damos cuenta que lo que sigue a continuación es la cosecha, el arrebatamiento. O sea, Apocalipsis confirma que la séptima trompeta es la última trompeta que menciona Pablo en Corintios y en Tesalonicenses. Además de eso, las palabras de Mashiach mismo obviamente nos van a ayudar muchísimo. Si vamos a Marcos 13, Lucas 17 y 21, como ya mencioné, y a Mateo 24, ahí a Yahushua le preguntan acerca de las señales del fin, y él incluye muchas cosas que ya se han cumplido, y por ende estamos a las puertas del final de los últimos 7 años, lo que se le llama la semana de Daniel, la última semana de Daniel 9. Ahí, en esos capítulos que acabo de mencionar, Yahushua nos revela que cuando el Todopoderoso hace que los 2 testigos vengan, predican por 3 años y medio, Yahushua no se mete en eso mucho porque no es esa la pregunta que le hacen, por un lado, y por otro lado porque viene como ladrón en la noche, entonces no quiso decir detalles, así como un ladrón no le avisa a nadie. Pero lo que cuenta, si uno conoce el resto de la escritura, va a poder entender algunas cosas, como cuando él dice: cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, el que lee entienda. Eso quiere decir, el que lee la escritura entiende lo que Yahushua estaba diciendo ahí. Entonces, cuando aparezca la abominación desoladora es el falso Mesías. Entonces, cuando el falso Mesías aparezca en el mundo, lugar donde no debe estar, en ese momento los escogidos deben ir a las montañas, dice Yahushua. Y esto lo quiero simplificar, así que espero que me sigan. Como ya dije, ahí están los capítulos, los pueden ir a leer, puesto que si me pongo a leerlos sé que duraría aquí como 1 hora o más. Y como ya dije, esto ya lo he explicado, nada más quiero hacer un resumen para todos los que nos escuchan, que sean cristianos y crean esta doctrina del rapto como lo explican en el cristianismo. Los cristianos usan un verso que dice: y en aquel día o en aquella noche, dependiendo de donde sea que esté en el mundo, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. 2 estarán en el campo, uno será tomado, otro será dejado, etcétera. Los cristianos agarran ese verso únicamente y dicen: aquí está, este es el rapto, y aquí desaparecemos donde sea que estemos. Entonces hacen películas en las que los aviones van volando y, por ejemplo, el piloto era cristiano, entonces desaparece el piloto y el avión se estrella. Entonces después las naciones están viendo a ver qué le dicen al mundo de por qué desapareció tanta gente, entonces tienen que inventar que son los aliens, etcétera, etcétera. Eso es más o menos como va la doctrina cristiana, como la llevan hasta el momento con respecto al rapto. Sin embargo, cuando uno lee esos capítulos, y repito, los capítulos, no solo los versos, cuando uno lee los versos de todo el capítulo entero, o sea, el contexto, en vez de solo el verso que los cristianos usan, uno se da cuenta que ahí hay un problema gigante. Porque antes de Yahushua decir que en ese día habrá 2 en una cama, uno será tomado, el otro dejado, antes de decir eso revela que habían en realidad 3 personas. Porque él dice: cuando vean a la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes. Entonces Yahushua le está hablando a los discípulos, a los que le aceptan, a los que le obedecen, y les dice: huyan a los montes. Eso quiere decir que los que hacen caso van a salir huyendo, como en el Éxodo. A eso es a lo que se le llama el segundo Éxodo. Entonces Yahushua dice, y en Lucas es donde lo deja más claro, lo dice más directo y seguido. Después de haber dicho: huyan a los montes, porque esa misma noche habrán 2 en una cama, uno será tomado y otro dejado. Entonces la razón por la que dice que vayan a los montes es porque va a venir alguien, un ejército básicamente, a las casas de las personas, y se va a llevar a uno y va a dejar a otro.
Por eso Yahushua dice, huyan a los montes. Esto es muy importante, entonces lo menciono ahorita para que después si lo lean, vayan a poner atención en ese punto. Yahushua le dijo a los primeros, huyan a los montes. Esos son los escogidos que hacen caso, obedecen, se van. ¿Y por qué se van? Porque esa misma noche habrán dos en una casa. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces los discípulos le preguntan al Mesías, ¿a dónde serán llevados? Los discípulos preguntan esto porque es claro que los que se fueron corriendo, huyendo, cuando vieron a la abominación desoladora, cuando vieron que el falso Mesías se reveló en el mundo, ellos están bien porque le hicieron caso a Yahushua. Entonces los discípulos no preguntan por ellos. Después, los que se quedaron en la casa, obviamente les va a ir mal, porque hicieron todo lo contrario de lo que hicieron los que huyeron. Eso quiere decir que esos son los que se ponen la marca de la bestia. Por eso los dejan quedarse en la casa, los dejan tranquilos. El gobierno de la bestia, nuevo orden mundial. Entonces, por eso los discípulos preguntan por los que se llevan. Los cristianos dicen que son ellos los que se llevan. Ellos dicen eso es el rapto. Uno será tomado, otro dejado. Los discípulos preguntan entonces a dónde será llevado. El Mesías responde, donde vean los buitres, ahí estará el cadáver. Dependiendo, lamentablemente, de la traducción que lean, ese verso en particular puede estar un poco oscurecido por las traducciones. En algunas versiones, en vez de poner buitre, ponen águila. Pero como sabemos, las águilas no rodean los cadáveres, no son como los buitres. Y si uno va a la concordancia, la palabra que aparece ahí en realidad es buitre. Por otro lado, en algún evangelio, por ejemplo Marcos, van a ver, donde vean los buitres, ahí estará el cuerpo. Sin embargo, si van a Mateo, van a ver que dice el cuerpo muerto. Si lo vemos en la concordancia, en cualquiera de esos capítulos, nos vamos a dar cuenta que se refiere a un cadáver. Entonces la traducción errada hace que la gente llegue a conclusiones erradas y empiezan a inventar qué significa el águila, qué significa el cuerpo, cuando en realidad lo que ahí está escrito, y es fácil de corroborar, repito, porque en Mateo dice cuerpo muerto, entonces no puede ser el cuerpo del Mesías, porque él está vivo y es la congregación, ese cuerpo de Mashiach. Y como sabemos, como es un cuerpo muerto y como sabemos los buitres son los que rodean los cuerpos muertos, entonces sabemos que no es un águila. Pero si queremos ir más a profundidad, buscamos en la concordancia y nos damos cuenta que sin lugar a dudas se refiere a un buitre rodeando cuerpo muerto. Entonces, cuando los discípulos preguntan, ¿dónde van a ser llevados esos? Que dice el verso, uno será tomado y el otro dejado. Los discípulos preguntan, ¿dónde serán llevados esos que fueron tomados? Y Yahushua les responde, donde ustedes vean el montón de buitres, ahí van a estar los cadáveres. O sea, los van a llevar a morir. Entonces la doctrina como la enseñan en el cristianismo es completamente falso, y los que esperen ser recogidos van a ser recogidos para ser llevados a morir. Y esas son las uvas del lagar de la ira de Apocalipsis 14. Esos van a ser cosechados después de morir, o más bien cosechados a través de su muerte. Mientras que los pocos son los que huyen a las montañas, y después de 7 días, puesto que es en Sukkot, durante el 8º día Shemini Atzeret, Yahweh se reúne con su pueblo y los lleva al lugar preparado al transformarlos y darles un cuerpo nuevo.